Bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas aquí. Estamos muy contentas de poder volver a encontrarnos en estos espacios virtuales que venimos desarrollando desde hace varios años y siempre con una presencia muy interesante, con capellanes, capellanas, directivos, responsables de áreas pastorales de muchas escuelas de América Latina. Así que desde el Lead Hub estamos contentos de poder trabajar en conjunto con Alaime y pensar en propuestas que potencian el trabajo que se hacen en las instituciones educativas de América Latina, en nuestras iglesias de América Latina. Así que aquí nuevamente encontrándonos para poder participar, para poder compartir todos juntos. Y en este caso con una participación de alguien que no habíamos tenido hasta ahora invitado, ¿verdad? Así que estamos muy contentas. Gaby, ¿querés dar la bienvenida desde Alaime? Sí, cómo no, sean todos bienvenidos, bienvenidas y para nosotros es una bendición siempre contar con este espacio, poder trabajar en sintonía con el Hub también. Y hoy, como decía Claudia, bueno, vamos a tener el acompañamiento del magíster Daniel Bruno, que hasta ahora no lo habíamos convocado, lo habíamos dejado tranquilo. Y hoy Pero lo tenemos todos aquí. van cayendo en algún momento. Y Todos bueno, está bien. Así que, bueno, entonces, Daniel preparó para nosotros hoy algunas ideas, algún pensamiento sobre la evangelización en las escuelas en clave wesleyana. Como ustedes saben, Daniel es especialista en historia, perdón, y viene trabajando desde hace mucho tiempo, además de ser pastor, en todo lo que tiene que ver con en algunas áreas de archivos históricos, del pensamiento, de guardar un poco la memoria de nuestras instituciones, de iglesias, y además es el responsable, el director de la carrera de teología de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, entre otras actividades. Así que estamos muy contentas de contar con Daniel en este momento, con sus ideas, con sus conocimientos para que podamos retomar un tema que desde muchas instituciones educativas vienen planteando, que es esta posibilidad de volver a mirar nuestra identidad metodista, la característica que esto debería tener en nuestras instituciones, aun cuando mucho de nuestro personal no pertenece a nuestras iglesias. Entonces, estos espacios nos ayudan a volver a mirar, a repensar y a retomar esos pensamientos. Así que, Daniel, aquí te dejamos a vos la palabra y es todo tuyo. Bueno, bueno, muchas gracias Claudia, Gabriela. Es una alegría poder compartir con todos ustedes, poder llegar a tanta gente, a tan lejos desde mi casa. Es una de los milagros que produce esta posibilidad. Este, Quería compartir con ustedes algunas ideas que vinculan eh, la educación metodista, que como todos saben es un poco, ha sido el corazón de la misión metodista, este, y la evangelización en nuestras escuelas. Para hacer esto, eh, voy a usar podríamos decir, dos estructuras interpretativas que generalmente usamos para Bienvenido entender. al buzón de voz claro de Mariel. Bueno, muy bien, gracias, claro. Este, Decía dos estructuras de análisis. Una de ellas es el famoso cuadrilátero wesleyano, que obviamente no es de Wesley, sino de un teólogo estadounidense, Albert Outler, en la década del 60, organizó como un cuadrilátero, que después voy a explicar que en la teología brasileña
de San Pablo aportó una nueva fase de ese cuadrilátero para poder entender un poco la concepción de Wesley sobre la educación y cómo está vinculada su teología con su idea de educación. Y después vamos a usar otro esquemita de análisis que es lo que yo llamo las 4 columnas de la misión, para también hacernos algunas preguntas sobre cómo ser iglesias metodistas o iglesias cristianas, qué diferencia a una escuela cristiana de una escuela laica y hasta dónde nuestra forma de compartir el Evangelio tiene que ir, podríamos decir. Así que bueno, para eso voy a compartir un pequeño, espero que sea pequeño, no es, tiene algunas diapositivas, a ver si puedo hacerlo. ¿Lo ven? ¿Se No, ve ¿se está viendo? no, no lo vemos. Bueno, entonces porque no estoy pudiendo compartir. A ver. Me tienen que habilitar para poder compartir. A ver. Creo que estás habilitado, pero de cualquier manera, a ver, estoy Ahí mirando. va, a ver. ¿Sí? Sí, ahí está. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Antes que nada, yo quería como poner un marco a nuestra concepción y forma de entender la evangelización a través de un artículo muy chiquito que el profesor José Miguel Bonino publicó hace muchos años, en el año 87, en el Estandarte Evangélico, es la revista, digamos, oficial de la Iglesia Metodista en Argentina, que la repercusión que tuvo es mucho más grande que el artículo, porque el artículo no tenía intenciones de entrar demasiado en la discusión, pero a partir de allí, Míguez empezó a sugerir que en las escuelas metodistas se piense si somos iglesias confesionales o confesantes. Y eso me parece interesante para enmarcar nuestra charla, porque es claro, por lo menos para algunos, que nuestras escuelas no son confesionales, en el sentido de que no atraviesa su educación una confesión de fe, no se adoctrina en esa confesión o denominación. Por el contrario, porque la confesión, como ustedes saben, viene de las iglesias históricas protestantes que tenían un credo al cual adherir, al cual confesaban. Entonces eso une demasiado la tarea de la iglesia con la propia denominación. Y entonces allí Míguez sugiere pensarnos como escuelas confesantes, o sea, que en nuestra tarea de educación está permeada en nuestros currículums, en la elección de materias, en nuestros docentes, en nuestros capellanes, en nuestra forma de relacionarnos con los chicos, está permeado por las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? En una forma bien amplia. Teniendo en cuenta esto, que cuando hablamos de evangelización, no lo estamos haciendo desde un punto de vista de adoctrinamiento denominacional, sino justamente esta forma amplia de ver el proceso educativo en relación a las buenas nuevas que Jesús nos trae.
vamos viendo algunos aspectos de la forma en que ciertos temas de la teología wesleyana afectan a su comprensión de la educación. Juan Wesley era, como sabemos, tanto predicador como educador. Entonces, la educación fue central en las misiones metodistas en nuestro continente. La participación metodista en la educación surge desde la pasión misma de Wesley, que estaba arraigada en su comprensión tanto de la Biblia como de siglos de tradición cristiana, que cuanto a que la Iglesia debía estar comprometida en la búsqueda y comprensión constante de cuál es la verdad por la que debemos vivir. Y entonces su pensamiento teológico hizo que la educación fuera tan vitalmente importante para él que la fuerza motivadora detrás de toda la estructura del metodismo primitivo estuvo presente, especialmente en sus clases, en las sociedades, ¿cierto? Entonces, para Wesley la educación era un proceso de toda la vida, guiado por el Espíritu Santo, hacia la santidad personal y social. Y era la mejor herramienta posible para la evangelización, para la formación en la piedad y para el mejoramiento de la sociedad. Y un tema importante es justamente que para Wesley la educación es un canal de la gracia de Dios. O sea, ingresa una categoría teológica en su forma de entender la educación. Y es central en la teología wesleyana el aporte teológico más significativo para comprender la educación como parte de la misión, que es el tema de la santidad. Brevemente, no nos vamos a meter en esto, pero ustedes saben que para Wesley la vida cristiana no terminaba en la conversión, sino que ahí empezaba, que la conversión es la puerta de entrada a la vida cristiana, pero lo que va de la conversión hasta el fin de los días de un cristiano es donde se desarrolla la vida cristiana y en donde se crece en santidad. Y entonces es importante tener en cuenta este pensamiento de Wesley sobre el tema de la santidad y perfección cristiana, que a menudo realmente se considera como una de las contribuciones teológicas más distintivas del metodismo, y la relación con la educación, porque es central para el pensamiento educativo de Wesley la idea de que los cristianos van creciendo en santidad, en perfección, y en ese crecimiento en santidad y perfección, la educación es una herramienta fundamental para ese crecimiento. Y esta idea expresa el papel de la educación como un canal vital, a ver, vuelvo para atrás, un canal vital importante de la gracia de Dios, un medio por el cual las personas podían ser desafiadas a comprender tanto sus fallas como su potencial, a apreciar la libertad que proviene de prestar atención a Dios y la responsabilidad que fluye de esto, avanzar hacia la adquisición de la perfección cristiana a través de una vida dedicada a Dios y a otras personas. Y entonces vamos a ver ahora rápidamente cómo nos ayuda el cuadrilátero wesleyano en clave educativa. Ustedes recuerdan este cuadrilátero, que ahora son 5, como les decía. Es una forma que tuvo el teólogo Albert Outler de sistematizar las principales claves de interpretación que tiene Wesley sobre la realidad y la Biblia, el uso de la razón como una herramienta puesta por Dios en el ser humano, la tradición, o sea, lo que pasó antes y que viene a ayudarnos y echar luz, la experiencia, tanto personal como histórica,
Y como les decía, la teología wesleyana en Brasil, en San Pablo, le agregó con buen tino un cuarto vértice que sería la creación, porque Wesley hace mucho énfasis y mira mucho la forma de entender la acción de Dios en la historia a través de la creación, a través de muchos trabajos muy importantes que a veces no son muy conocidos sobre la creación de Dios. Entonces, a través de este cuadrilátero, quisiera hacer una breve aproximación sobre su idea de educación. En cuanto a la Biblia, obviamente es el centro de referencia para todo su pensamiento teológico y también educativo, porque como vimos antes, su concepto de educación tiene mucho que ver con su teología. Teología de la gracia y de la perfección. En relación a la razón, que también para Wesley es la ciencia, la educación para Wesley es restaurar nuestra naturaleza racional a su estado apropiado. Tiene mucho contenido esta frase, porque se distancia de otros teólogos de aquel tiempo que consideraban a la naturaleza racional, la razón humana, como algo pecaminoso. En cambio, en Wesley lo vemos como un don de Dios en el ser humano para aprovecharlo y para restaurar nuestra naturaleza a su estado apropiado, su estado original. O sea, le da a la razón hasta ciertas, digamos, connotaciones salvíficas. A través de ella podemos descubrir todo juicio falso de nuestras mentes, dominar toda pasión equivocada en nuestros corazones, cambiar el sesgo de la voluntad propia, el orgullo, la ira, la venganza y el amor al mundo, la resignación a la humildad, la mansedumbre y el amor a Dios. En este contexto es importante señalar que la comprensión de Wesley de escudriñar las escrituras como un medio de gracia exigía vigor intelectual, sentido crítico y conocimiento. Él tampoco tenía miedo de dedicarse a buscar la verdad fuera de las escrituras. Creó un plan, entre otros, de estudios en la escuela de Kingswood, que él creó en 1748, que era realmente raro en su momento, muy amplio para su época, y demostró que pensaba que los cristianos no debían tener miedo de aceptar nuevos descubrimientos científicos, ¿no? En una época en que muchos veían la ciencia como, lo llamaba la sirvienta de los racionalistas, ¿no? El racionalismo era visto como un olvido de Dios. En cambio, como decíamos antes, Wesley ve la razón justamente como una herramienta. Wesley apoyaba la investigación científica y animaba a sus seguidores a estudiar la ciencia, creyendo que correctamente entendida serviría para la causa cristiana. Él quería que la gente se interesara alegremente por la maravilla de este mundo, decía, y que estuviera agradecida por ello. No hay duda de que la creencia de Wesley de que toda verdad es de algún modo una revelación de Dios, y su énfasis en la investigación racional han tenido una influencia muy significativa en la educación metodista y en las ciencias en general. Hago un breve paréntesis para no ahondar tampoco. Wesley, junto con otros 3 ingleses del siglo XVIII, son considerados los primeros, fuera de la iglesia, los primeros que incursionaron con el uso de la electricidad para la salud humana, ¿no? El uso del shock eléctrico para la salud humana. Muestro esto como para que tengamos una idea de la importancia que le daba Wesley, su mente inquieta y abierta a todo el tema de la investigación
de lo nuevo que aparecía en el campo de las ciencias. Entonces Wesley fomenta la investigación, la curiosidad por nosotros mismos, por el mundo en que nos encontramos, y esto es un elemento clave de lo que significa llegar a ser los seres humanos completos que Dios quiso que fuéramos, ¿no? El otro vértice, la experiencia y la teoría. La teoría y la práctica. Un aprendizaje permanente, que hoy podríamos decir una comprensión dialéctica de la experiencia y la teoría. Wesley claramente pensaba que una buena comprensión teológica guiaba la experiencia cristiana y que a su vez la experiencia cristiana informaba, daba forma a la comprensión teológica. Esto no está muy alejado del concepto de praxis, de esta relación dialéctica entre teoría y práctica y su realimentación constante. Esto para Wesley es un proceso que dura toda la vida. Y fue el compromiso de Wesley con el aprendizaje permanente y el autoconocimiento lo que lo convirtió en un pionero en el campo de la educación popular, porque, como le dijo a un predicador, no puede ser que la gente crezca en la gracia a menos que se entregue a la lectura. Interesante otra vez, ¿no? Crecer en la gracia a través de la lectura. Dos aspectos que por ahí en otras tradiciones cristianas se ven como separadas, Wesley las junta y apuesta a que la lectura ayuda a crecer en la gracia. El otro énfasis es en la tradición, lo cual hoy podríamos llamar como historia, en realidad, ¿no? La tradición para Wesley es todo lo que se predicó, se interpretó en la Biblia en el pasado. Y él usa aquellas interpretaciones del pasado para entender también la interpretación en su presente, lo que nosotros generalmente hacemos cuando nos acercamos a comentarios bíblicos, ¿no? Estamos recurriendo a algo que sucedió, que interpretó alguien antes. Wesley, en esa época se hablaba de tradición. Y Wesley reconoció que una persona podía aprender de los demás de diversas maneras, sobre todo estudiando la sabiduría de generaciones anteriores, ¿no? Y creó bibliotecas de clásicos resumidas que hacían leer a sus predicadores en la primera generación de Kingswood. Hoy en día, tal vez nos debemos preguntar nosotros, como educadores, como capellanes, capellanas de nuestras escuelas, que tienen tanta historia, ¿no? Nuestras escuelas, la mayoría ya han cumplido muchas 100 años, hay mucha tradición, mucha historia en nuestras escuelas. ¿Cómo podríamos usar esa referencia, ¿no? Nuestros archivos, nuestros museos, para ayudar también a la comprensión de esta buena noticia que como escuelas metodistas estamos dando, ¿no? Cómo estamos informando desde nuestro pasado y recreando nuestros presentes educativos. Por último, del cuadrilátero, la creación, los sermones de Wesley reflejan un interés activo por el mundo natural y el progreso científico. Esto lo resumió todo en un tratado que se llamaba La aprobación de Dios sobre sus obras, ¿no? Y dice qué pequeña parte de esta gran obra de Dios es capaz de comprender el hombre, pero es nuestro deber contemplar lo que Él ha realizado y comprender lo más que podamos de ello. Y bueno, sus sermones contienen una riqueza de referencias bíblicas a fenómenos naturales, científicos, habla de la creación originaria
y cómo eso ha afectado y cómo la salvación no es solamente algo individual para los seres humanos, sino que la salvación que viene a traer Dios es para toda la creación. Y entonces, como el pecado afecta al ser humano y también a la creación, la salvación va a afectar también al ser humano, pero también afectará directamente a la creación. Y en este sentido, la educación a través de la creación es fundamental en la tarea de Wesley. Ahora vamos a ayudarnos un poco con las columnas de la misión como orientadoras para una evangelización en las escuelas. Ya vimos un poco cómo Wesley alimenta la idea de educación a través de su teología, cómo se mezclan creativamente categorías teológicas en la idea de educación. Y ahora vamos a preguntarnos más hacia adentro, hacia nosotros, con nuestra responsabilidad como escuelas metodistas, escuelas confesantes. Estas 4 columnas, bueno, no hace falta que yo siempre digo KD para una regla mnemotécnica, ¿no? Querigma, diaconía, coinonía y didaqué. Un poco las 4 tareas fundamentales que arman la misión de la Iglesia. Sobre el querigma, que podríamos decir es la proclamación propiamente dicha. En todas las declaraciones sobre educación del metodismo, especialmente una que se estableció en un librito, se llama ¿Para qué las escuelas evangélicas? En 1940, dice que la educación debe alentar a un encuentro con Cristo que cambie la vida. La gran pregunta es hoy cómo hacerlo. Porque el enfoque confesante de Wesley hacia la educación, particularmente a nivel escolar, en ese momento nosotros podemos tomar de Wesley ciertas cosas como sus ideas teológicas, pero también tenemos que tomar cierta distancia con costumbres, ¿no? Hay que diferenciar entre ideas y costumbres que están amoldadas al siglo XVIII, a una forma muy particular de entender la disciplina, como vamos a ver más adelante, o ciertas actitudes. Él veía, por ejemplo, que si no hay una escuela cristiana, no debe haber ninguna escuela. O sea que lo único valioso era una escuela cristiana que ayudara a los niños y las niñas a conocer a Cristo. Esta idea estaba muy parecido a lo que nosotros decíamos antes sobre una idea confesional de la educación. No condice demasiado con lo que decíamos antes sobre una realidad de educación confesante. Y debemos reconocer que no se pueden traspolar enfoques y prácticas del siglo XVIII. Pocos aceptarían hoy su opinión de que tendría una escuela cristiana o tendría que haber una escuela cristiana o no haber ninguna, ¿no? Porque esto huele hoy a adoctrinamiento en una sociedad multicultural y secular. Pero sin duda es el gran desafío para nuestras escuelas, ¿no? Les comento brevemente una discusión que encontré en uno de los estandartes de 1926 entre 2 pastores misioneros, de Bohum y obispo Oldham, sobre el rol de las escuelas. De Bohum pensaba un poco como Wesley, decía, si la escuela no sirve para convertir a los chicos, mejor no tengamos ninguna. Por eso al lado de cada templo tiene que haber una escuela. Y Oldham decía, no coincido con usted, porque la escuela, nuestras escuelas metodistas deben
presentar a Cristo de una manera amplia, respetando las diferencias de todos aquellos que vienen a la escuela y no forman parte de nuestra confesión. El gran desafío es encontrar un punto medio entre abrir una escuela como una excusa para tener un mercado cautivo de posibles miembros de nuestras iglesias, o, por otro lado, una escuela que no haga ninguna diferencia con otra escuela laica. Entre estos dos extremos debe haber un punto medio. O sea, esto es lo que distingue a la educación metodista de otras buenas formas de educación. Y el desafío para nuestras escuelas es cómo tener el debido respeto por las creencias de los demás y al mismo tiempo encontrar maneras apropiadas de atraer a la gente a estudiar seriamente el mensaje del Evangelio, con la esperanza de que en algún momento tengan ese encuentro. Todos pueden hablar de experiencias sobre este tema, todos los que estamos aquí hoy en esta reunión, de enfrentarnos con infinidad de creencias de alumnos de procedencias distintas, de distintas tradiciones. El desafío justamente es encontrar el justo equilibrio entre que las escuelas metodistas se parezcan a una escuela laica, o sea, que no haya ninguna diferencia, o por otro lado, transformar las escuelas metodistas en apéndices de nuestras iglesias. Ninguno de los dos extremos es el correcto. Debemos encontrar el camino intermedio. Por eso, considerar qué formas de educación confesante debemos practicar, la Iglesia Metodista tiene que decidir cómo marcar esta diferencia con una escuela estatal secular, por ejemplo, pero al mismo tiempo qué es posible hacer en términos de culto, culto escolar, enseñanzas cristianas, lenguaje utilizado, los cuales deberán ser, por supuesto, muy diferentes de lo que solemos hacer en nuestras iglesias, ¿no? Así que este es por el lado de la columna del querigma. En cuanto a la diaconía, la educación metodista se centra en aprender a vivir responsablemente hacia los demás y hacia el mundo en el que vivimos, desafiando la injusticia en cualquier forma en que ésta adopte. Quienes siguen a Jesús afirmarán el valor de cada individuo, como todos están llamados a estar en una relación con Dios, con la naturaleza transformadora del amor redentor de Dios, como todos están llamados también a amar y cuidar unos a otros y ser ciudadanos activos en el reino de Dios, en la tierra. Esta característica viene directamente de otro aporte desde la teología wesleyana, y es justamente la relación entre fe y obras, ¿no? Wesley no entendía la vida cristiana sin las obras, no las obras de mérito, que puede ser la teología católica, pero sí la necesidad de las obras que vienen de la fe. Por eso Wesley era fanático de Santiago y de Primera de Juan, justamente dos de los escritos que Lutero desechó, pero él justamente veía en estos escritos la fe puesta en práctica. Decime, hablame vos de tu fe y yo te hablo de mi fe, pero a través de mis obras. Entonces, fe y obras arman lo que Wesley considera santidad social, ¿no? Obras de amor. Y entonces esta afirmación básica es que la educación debe fomentar una fuerte ética de trabajo, combinada con un poderoso sentido de servicio a los demás. Pues le desafiaba a los alumnos de Kingswood a ser siempre diligentes porque pensaba que era importante que cada persona utilizara sus dones y talentos para servir a otros. El aprendizaje en el servicio es otra forma de permear la educación con los valores del Evangelio. Dentro del marco de una escuela o una sociedad religiosa, Wesley
podía enseñar a los cristianos a servir a los intereses de la comunidad en su conjunto, con esta famosa frase: hagan el bien que puedas, todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, etcétera, etcétera. Por eso la santidad social, como concepto teológico, entrelaza la experiencia religiosa personal con una preocupación por la condición general de la humanidad. Entonces, el servicio al prójimo es un aspecto clave también de la tarea evangelizadora de nuestras escuelas. La otra columna es la didaqué, justamente la enseñanza, ¿no? Corrientes pedagógicas del siglo XIX y XX fueron posteriores, obviamente, a lo que ya Wesley consideraba algunas cosas que después estas corrientes retoman, ¿no? La práctica wesleyana tenía ciertos principios didácticos de cómo enseñar, a quiénes enseñar, y sin duda debemos verlos como parte de la tarea evangelizadora, ¿no? Para Wesley cada niño importa, y esto también debemos encontrar la clave en su teología amplia, su teología de la gracia, ¿no? Él habla de una salvación para todos, en contraposición al calvinismo de su época, que decía que solo se salvaban algunos pocos. Wesley, a través de la gracia, dice: todos son llamados a ser salvos. Por lo tanto, la salvación para todos se traduce también en educación para todos, ¿no? Gracias justamente a su teología amplia. Wesley escribió que ninguna persona, por pecadora que fuera, estaba totalmente vacía de la gracia de Dios, y todos estaban abiertos a escuchar el llamado de Cristo y recibir su perdón. De esta manera, el énfasis arminiano, ¿no?, que caracterizó el pensamiento de Wesley, la salvación para todos, llevó justamente a esta idea de educación para todos. No importa el nivel social, todos deben adquirir la mejor educación. La educación metodista siempre ha proclamado esto en alta voz. Cada niño, niña, mujer, hombre es importante para Dios y merece la mejor educación. La coinonía, como última columna, carácter comunitario en la educación, está íntimamente vinculado con lo anterior. Para Wesley no existía la religión solitaria y tampoco la educación en soledad. La vida en comunidad es como mejor se logra el respeto y la comprensión mutuos, y esto favorecía el proceso de aprendizaje y el servicio a los demás. Lo que el metodismo quizás más ha extraído del pensamiento de Wesley sobre el aprendizaje dentro de las instituciones formales es la importancia de convertirlas en comunidades reales que tengan una sensación de familia. La escuela de Kingswood, por ejemplo, fue diseñada originariamente para tener solo 50 alumnos, de modo que pudieran ser una familia ampliada por naturaleza y no una gran institución. Y en el siglo XIX los metodistas instaron a la creación de escuelas que proporcionaran a los jóvenes las influencias, instrucciones y restricciones de una familia cristiana bien regulada y feliz. Citado. Aunque hay algunas excepciones notables, las instituciones educativas metodistas han tendido a ser, por lo tanto, a pequeña escala como una familia. Obviamente había reglas, que después vamos a ver sobre las reglas, pero el verdadero énfasis no estaba en las reglas, sino en la calidad de la relación entre maestro y alumno. Si el maestro era una persona virtuosa, de piedad y comprensión textual, entonces esto atraía a los alumnos a seguirlo y el resultado eran vidas transformadas. Bueno, frente a esto, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, surgen algunas
preguntas en forma de desafíos para nosotros hoy. Aparte del desafío que mencionábamos antes, en relación a cómo expresamos nuestro ser confesante y cómo encontramos un punto medio entre una actitud evangelizadora que no respeta las individualidades y las tradiciones presentes, y la otra posibilidad es que no se diferencien nada de una escuela laica. Encontrar ahí ese camino, perdón, es uno de los primeros desafíos. Otro desafío es el tema este de los límites. Es un tema difícil para nuestros días, pero que hace también a la tarea evangelizadora, en el sentido de permear con las buenas nuevas la vida de la comunidad educativa, ¿no? Cómo poder predicar la libertad con límites. Para Wesley la educación, y aquí es una de las cosas que se nota más la distancia del siglo XVIII a nuestros siglos, ¿no? La educación debe promover la autodisciplina, debía promover la autodisciplina. El hecho de que cada niño importe no es una invitación a permitir que los niños hagan lo que quieran. Y Wesley había aprendido de su madre que el primer objetivo en la educación de los jóvenes era enseñarles el autocontrol. Porque decía que la voluntad propia de cada uno, sin restricciones, es la raíz de todo pecado y miseria, ¿no? En este contexto, la disciplina impuesta por Wesley en sus escuelas era un medio para un fin. Wesley siguió el ejemplo de su madre, que era en ese sentido muy, muy férrea, al decir que tenía que ser proporcional a la falta las cosas que debían limitarse. Ciertamente, esta afirmación suena para nosotros hoy muy desubicada, y es esta otra más aún, la que voy a citar ahora. Desde el momento en que vemos que brotan raíces malas, en nuestro deber de tener de inmediato su crecimiento, si no podemos arrancarlas, en la medida en que esto se pueda hacer con suavidad, dulzura y gentileza, ciertamente debe hacerse. Si estos métodos no sirven, entonces debemos corregir con amable severidad. Bueno, Wesley solía pedir a sus alumnos de Kingswood que se preguntaran a sí mismos si eran humildes y enseñables, o si eran tercos y obstinados. Ahora, no es sorprendente que la educación metodista haya fomentado tradicionalmente la autodisciplina dentro de sus instituciones. El tema hoy es cómo lograrlo, ¿no? Justamente no cayendo en este extremo de una educación, como sabemos que era del siglo XVIII en Inglaterra, pero tampoco que la libertad no conozca límites. Creo que es un paso ganado el hecho de tener este punto como un desafío, el cual no es tangencial o accesorio, sino que resolverlo creativamente forma también parte de la tarea evangelizadora de las escuelas. Otro desafío, aprender a pensar. La educación debe promover la comprensión y la sabiduría. Wesley quería que los metodistas estudiaran y reflexionaran sobre su fe. La suya era la religión de una persona pensante, que era de la mente tanto como del corazón. El cuestionamiento, la pregunta, era una característica integral del proceso de aprendizaje, tal como él lo entendía. Por eso Wesley criticaba el aprendizaje memorístico, tan común en la mayoría de las escuelas de su época, ¿no? Acá hay un texto, perdón, me pasé uno. A ver. Cuidado con esa manera común, pero maldita, de hacer que los niños repitan como loros. Esfuércense para que en la medida de lo posible comprendan cada frase que lean, pregúntenles continuamente sobre cada punto, de este modo aprenderán a pensar mientras leen, serán cada día más sabios
y mejores, ¿no? Algunas pautas didácticas también aquí en cuanto a aprender a pensar, que ya esto Wesley lo daba en su tiempo. Otro desafío, el de educar en la mayordomía y en la austeridad. Wesley aconsejaba a los padres que animaran a sus hijos a llevar un estilo de vida sencillo. Inspírelos desde pequeños con desprecio por la ostentación y un amor, la sencillez y la modestia. Asimismo, infundan en ellos lo antes posible un temor y pavor a la pompa y la grandeza, un aborrecimiento y un pavor y amor al dinero y una convicción de que las riquezas no pueden traer la felicidad. Bueno, él tiene un concepto muy radical sobre la mayordomía cristiana, sobre lo cual no vamos a profundizar, pero él dice que justamente todo lo que tenemos es prestado por Dios y nosotros lo debemos administrar de alguna manera, de la forma más sabia, creativa y responsable hacia los demás, ¿no? Y a los metodistas les decía que gastaran dinero solo en necesidades básicas de la vida, no en exquisiteces ni en cosas superfluas, solo en necesidades razonables. En este sentido, la educación metodista siempre ha tratado de mantener este énfasis y también es un desafío para nuestra época encarar este desafío de la mayordomía wesleyana. Y finalmente, el desafío de formar ciudadanos responsables. Tal vez es el centro de la educación metodista, especialmente en el siglo XIX en adelante, ¿no? Se centra en una educación cristiana que desarrolla códigos de conducta y una forma de vida basada en valores cristianos. La educación metodista tradicionalmente ha alentado a las personas a valorar las relaciones por encima de las cosas y les ha pedido que no acepten solo lo propuesto por la sociedad. Esto está relacionado con una actitud crítica que la educación debe generar. No aceptar las cosas como son, sino que puedan generar mayores oportunidades para el bien común. Y aquí quiero poner una cita de un pastor metodista de 1927, Daniel Hall, ¿no? El cristiano debe ser el mejor ciudadano, debe garantizar el cumplimiento de todas las leyes buenas y sólidas, debe ser un defensor de los derechos de todos, pero también debe poner toda su influencia a favor de todas aquellas reformas sociales, políticas y religiosas que la sociedad necesita. Entonces, la educación metodista debe ser la herramienta a través de la cual un buen cristiano puede convertirse en el mejor ciudadano. En años más recientes también ha contribuido a que las escuelas metodistas estén a menudo a la vanguardia, por ejemplo, en alentar a los alumnos a reconocer la importancia de las cuestiones medioambientales como ciudadanos responsables. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado estos dos esquemas de análisis que nos ayudan a pensar entre la forma de comprensión de la teología y la educación que tiene Wesley, la forma en que nos acercamos en nuestras escuelas a una evangelización amplia a través del querigma, pero también desde la diaconía, desde la pedagogía, el estudio permanente y lo comunitario. Y estos 4 desafíos que tenemos, o 5 mejor dicho, que tenemos por delante, obviamente desde mi punto de vista puede haber muchos más. Y para terminar, quisiera simplemente compartir 4 puntos que encontré y que resumen bastante bien lo que hemos dicho de un estudioso del metodismo, de la historia, y que al mismo tiempo fue director general de Kingswood, justamente el colegio creado por Wesley en 1748, Gary Best, sobre algunos puntos característicos que nos ayudan a sintetizar
lo dicho. Yo saqué algunos porque no tenía mucho que ver, pero dejé estos que nos ayudan a sintetizar. La educación nunca debe limitarse a fines utilitarios. Se trata de la adquisición de sabiduría para que los individuos puedan dar una dirección adecuada a sus vidas en un mundo complejo que cambia rápidamente. 2, todos somos hijos de Dios, iguales a los ojos de Dios, por lo que cada niño, niña, hombre y mujer merece que se satisfagan sus necesidades educativas y esto requiere una diversidad de enfoques. 3, la educación debe fomentar un enfoque cuestionador que evite el adoctrinamiento y busque la verdad a través de la razón, la investigación, el debate basados en la libertad de pensamiento y expresión. 4, la educación no se trata solo de lo que aprendemos como individuos, también en lo que aprendemos juntos como comunidades. Se trata de fomentar el respeto y la comprensión mutuos, apreciar la importancia del perdón, la reconciliación y la renovación y respetar la diversidad cultural. 5, la educación debe procurar promover nuestra comprensión de Dios y esto incluye alentar a las personas a encontrarse con Cristo de maneras que puedan cambiar sus vidas, mostrando sensibilidad hacia las opiniones de quienes tienen otra fe o no tienen fe. 6, la educación tiene que ver con la realización de potencial humano en cada etapa de la vida y por lo tanto es un proceso que dura toda la vida. Se trata de desarrollar el carácter, crecer en la bondad y aspirar a la perfección. La educación debe promover la autodisciplina y el trabajo duro y el reconocimiento de que cuanto más se nos da, más se espera de nosotros. Debe equipar a una persona con los hábitos correctos y para una vida de servicio a los demás. Y 8, la educación debe ser un instrumento para reformar y remodelar la sociedad, no para mantener el statu quo. Debe alentar a las personas a querer cambiar el mundo para mejor, lo que incluye generar una mayor responsabilidad ambiental para el bienestar del mundo que Dios ha creado. Bueno, con esto cierro lo que quería compartir con ustedes y podemos conversar un poco ahora, si hay tiempo, sobre estas ideas y estos desafíos. Muchas Daniel, gracias. perdón, sí, Claudia. Queremos agradecerte un montón. Una de las cosas que pensaba ahora, cuando vos terminabas, es qué buena conferencia para el inicio de las actividades educativas, al inicio de cada ciclo lectivo, ¿no? Y poder encuadrar entonces el año escolar a partir del planteo de una pedagogía wesleyana, podríamos decir, ¿no? Qué material tan rico para trabajar en nuestras instituciones, Daniel. Bueno, Y, eso es otro precio, ¿no? Pero bueno. pero como no Es un vamos a chiste. poder invitarte todos, o todas las instituciones no te vamos a poder invitar, podemos hacer uso indiscriminado de la grabación de la conferencia. No tengas dudas que vamos a aprovecharlo. Siempre las conferencias después son subidas a la página de Alaime, son un muy buen insumo. Ujú. Bueno, Pensaba, ¿cómo no? perdón, Daniel, yo pensaba cuánto de esto que vos estás trayendo del pensamiento de Wesley nos sirve para pararnos desde ahí a mirar los proyectos institucionales que tenemos que volver a mirar, que tenemos que revisar y actualizar, y tener esta mirada del pensamiento de Wesley que parece escrito hace poquito, que parece muy reciente, también nos da un parámetro para volver a mirar nuestros proyectos institucionales, ¿no? Yo digo, quería, como me impactaron algunas de las ideas, sobre todo lo de la santidad social, la fe y las obras, y cómo pensar eso en nuestras instituciones educativas y lo que hacemos para ayudar a formar personas que estén atentas a lo que le pasa a las otras personas, y eso es
y los 5 desafíos que planteaste que parecen de suma actualidad para lo que desde los proyectos educativos tenemos que pensar. Así que es un material muy rico para que nos quedemos pensando, revisando y reformulando. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, no, contrario, me alegro. Tenemos abierta la posibilidad de unos minutos más o menos calculábamos trabajar hasta y media, así que quien quiera hacer algún comentario, quien quiera hacer alguna pregunta, quien quiera decir algo, es el momento para poder hacerlo intercambiando. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono directamente, ¿eh? Tenemos gente invitada de otras instituciones también que no son metodistas. Siéntanse también con la posibilidad de hacer las preguntas que crean pertinentes para Daniel. Dale, Delia, cómo no. Bueno, ante todo, muchas gracias a profesora Gabriela por la invitación. Mi nombre es Delia Rabagnani, soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y coordinadora de la pastoral escolar de nuestra iglesia y por supuesto también pastora capellana en una de nuestras escuelas. Gracias, Daniel, por su presentación tan rica, concisa y que nos hace pensar y como decía Claudia, ¿no es cierto, profesora Claudia? Sigue siendo actual. Y si ustedes me permiten, para el movimiento protestante es muy interesante o muy importante este año, porque hace 500 años Lutero escribía su primer tratado pedagógico, entre comillas, a los concejales de toda Alemania que deben crear y mantener escuelas. Y creo que eso nos une como iglesias protestantes, ¿no es cierto? La importancia de la escuela como ámbito de conocimiento, de compartir, como no ser súbditos, sino ciudadanos, lo que se planteaba hace 500 años, por supuesto, y sigue siendo actual, y el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Lo que hablamos nosotros todos, teología del pensamiento crítico. Así que cuántos nos une el pensamiento protestante y cuántos desafíos tenemos. Y esto de ser comunidades confesantes, ¿no es cierto? Recordamos al pastor Bonhoeffer, el mártir, uno de los mártires de la Segunda Guerra Mundial, que cuando se divide la iglesia luterana alemana frente al régimen, ¿no es cierto? Él dice, no, los que se quedan callados y los que son confesantes que tienen que ver con la propia vida. Y creo que es el gran desafío que tenemos en nuestras comunidades educativas, de qué manera ponemos en práctica esto que decimos, que nuestros idearios están y tiene que ver con la historia, con la trayectoria y la verdad es muy rico. Así que nuevamente gracias por la invitación y gracias por supuesto por los aportes. Muchas gracias, Delia. Me pareció que Denis había levantado la mano y ahora no lo estoy viendo. ¿Qué tal? Ahí apareció. ¿Cómo estás, Muy bien. Claudia? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Hola. Daniel? Qué gusto ¿Qué tal, verte. Denis? ¿Cómo te va? Siempre es grato escucharte y claro, sobre todo en el énfasis wesleyano, ¿no? Quería solo aprovechar de hacer una pregunta porque quedé pensando en los últimos 8 puntos que mencionabas sobre educación metodista, ¿te ves? En base al título también, que es educación y evangelización en clave boleyana. Sobre todo en el punto 3, ¿no? En el punto 3 dice, la educación debe fomentar un enfoque cuestionador que evite el adoctrinamiento y busque la verdad a través de la razón, la investigación, el debate basado en la libertad de pensamiento y expresión. En contexto, ¿no? El tema del adoctrinamiento, que a veces ha sido muy utilizado a veces por estos espacios educativos, sobre todo en este contexto en que hay una presencia fuerte de una línea conservadora, ¿no? En nuestra América Latina. ¿Cómo entender este punto en especial en tema de la educación y la evangelización, como dice ahí, ¿no? En la clave, en clave wesleyana? No sé si nos puedes aclarar un poco más eso, Bruno. Te agradezco. No, al contrario, gracias, Denis.
Sí, primero recordar que estos puntos últimos, 8 puntos, no son míos, ¿no? Yo encontré en un escrito de quien fuera en su momento director general de Kingswood, así que tiene experiencia en esto, pues no en la época de Wesley, ¿no? Sino ahora. Y bueno, en el lenguaje mismo lo podemos ver. El tema del adoctrinamiento creo que tiene que ver en todo aspecto, tanto adoctrinamiento doctrinal, justamente, cuando hablamos de una educación confesante, se distancia de una educación que adoctrine, ¿no? En ese sentido, es uno de los primeros desafíos que yo planteaba como tal, ¿no? Esta posibilidad de encontrar un camino intermedio, cómo permear en nuestra educación con los valores del Evangelio y hacerla diferente tanto a una escuela que trata de tener un mercado cautivo para pescar miembros para su iglesia, como de hecho existen en algunas tradiciones, ¿no? O directamente que se parezca tanto a una iglesia laica que no haya ninguna diferencia. Entonces, encontrar ahí el camino. Y por otro lado también, sí, en temas de adoctrinamiento, en otros aspectos de la vida de la sociedad, ¿no? Ojo, también a veces se acusa de adoctrinar cuando se está enseñando, ¿no? Cuando está enseñando historia, por ejemplo, es bastante común que cuando uno estudia historia, la historia no es unívoca, es material de interpretación, y a veces la historia, sabemos que cuanto más la historia se acerca a nuestro presente, es historia y política, ¿no? Indudablemente. Llega un punto cronológico en que la historia tiene que ver con lo político, con lo más cercano. Entonces ahí es muy común que a veces enseñando la historia, algunos piensen que se está adoctrinando. En ese sentido hay que tener mucho cuidado, tanto de hacerlo como de evitar que se acuse de eso, ¿no? Y yo creo que por la característica de nuestras escuelas, que prima la libertad de expresión, la libertad de conocimiento y la libertad de aprendizaje, es algo que debemos tenerlo siempre presente. No caer en eso y también evitar que se nos acuse de eso, ¿no? Al tratar de hacer ciertas aproximaciones críticas hacia algunos aspectos de nuestra historia, ¿no? No sé si queda claro. Gracias, Daniel. Sí. Veo otra mano levantada de Eduardo. De paso a decir, estamos teniendo, por lo que veo acá, gente de Perú, gente de México, de Argentina. Eduardo está en Estados Unidos. No veo si tenemos Chile, me parece también tenemos gente allí. Así que si quieren presentarse o decirnos de qué país son, buenísimo. Eduardo. Sí, gracias Claudia, gracias señor Bruno por la presentación, estuvo fantástica, me encantó, y me encantaría tener una conversación con usted de la forma en que utilizó la vida que la coinonía, la diaconía. Me interesa saber cómo el querigma también entra en esa conversación. Pero la pregunta que tenía era acerca de una de la de los retos que presentó. Yo estoy en Estados Unidos y acá pues la sociedad, la cultura es muy capitalista. Y una de los argumentos a favor de la educación es que es una forma para adelantarse económicamente en la sociedad, que era algo que Wendy también, una de las razones por las cuales él empezó Kingsbury, era para ayudar a los hijos de mineros a salir de ese círculo de pobreza.
Pero acá el reto que tenemos es que no es nada más que la gente salga de la pobreza, pero es para que la gente haga mucho dinero. Entonces, en mi contexto universitario, estudiantes vienen y dicen, sí, estoy haciendo este bachillerato o esta línea de curso para hacer mucho dinero. Y mi pregunta es en cuanto a esa tensión, ¿no? En cuanto la educación sí es una forma de salir de la pobreza, pero entonces es difícil para nosotros um, es difícil para nosotros no promover ese espíritu capitalista, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo caminamos en esa cuerda, ¿no? Esa cuerda floja, esa tensión entre la educación como forma de salir de la pobreza versus la educación como una forma de enriquecerse? Sí, perfecto. Bueno, es la gran pregunta que también se le hizo a Wesley. Ajá. ¿Cómo, eh, cómo lograr el equilibrio entre generar en los estudiantes, ¿no? Una vida con una mentalidad amplia de cuestionamiento, de enriquecimiento personal de su conocimiento para avanzar en la vida, y por otro lado evitar que eso se transforme en una carrera por el éxito. Ahora, eso está en nosotros, es un problema de cada escuela, lo tenemos que tener muy claro que es un riesgo, porque Wesley lo vivió en sus últimos días de vida. Dijo, como ustedes acordarán, Bolívar, dice la leyenda, que dijo, hemos arado en el mar, ¿se acuerdan? Todo lo hecho por la liberación del continente, como que en sus últimos días vio que algo había fallado. Y Wesley dice algo parecido en relación a lo que él predicó, porque dice, yo prediqué una vida frugal, gana todo lo que puedas para darlo todo lo que puedas, eh, y que sea el objetivo de tu vida ser de bendición para otros y no para vos mismo. Pero lo que veo, dice Wesley, es que hoy en día el metodismo, él habla justamente de su movimiento, el metodismo ha crecido en riquezas, y cuando uno crece en riquezas pierde esa solidaridad. Algo así dice, ¿no? Muy crudo análisis de su propia realidad en 1785. Ese es el riesgo constante, porque somos seres humanos. Pero bueno, hay que tener presente que es una tensión que en nuestras instituciones educativas se debe tener también como una alerta, ¿no? Por un lado, la posibilidad de que la vida de nuestros estudiantes sean transformadas y sean cada vez más amplias y mejores, y que puedan insertarse en la sociedad para que sean de utilidad, pero hasta dónde llega eso, y no transformar esa carrera en una carrera solamente para lograr el éxito personal, ¿no? La clave creo que es la mirada siempre comunitaria, ¿no? La mirada comunitaria impide vernos como individuos que queremos llegar a la meta, no importa cómo, pisando la cabeza de los demás. Eso en nuestras instituciones educativas, creo que está muy claro que así no debe ser, ¿no? Entonces es uno de los antídotos que podemos presentar. Muchas Muy, gracias. muy lindos comentarios, Daniel, en el chat. No sé si los estás viendo, de mucha gente agradeciendo. Aquí también está Tania de Panamá. Comentarios agradeciendo la participación y las ideas. Así que ahí tenemos también algunas intervenciones. Y a Panamá presente, que no lo habíamos nombrado.
No las veo, pero bueno, gracias. Con mucho agradecimiento, Daniel, porque reafirmamos identidad y nos hace pensar el recorrido hecho y el recorrido por hacer en las instituciones. Si alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga, soy Rubén Gaitán de México, del Colegio Sara Alarcón, y me da gusto participar con todos ustedes. Y pues bueno, sí, justamente el comentario me hace pensar mucho en una didáctica también, en un ejemplo, pero sobre todo me lleva a lo que es la santidad social y cómo ésta nos obliga precisamente a ser diferentes. Y en esa diferencia, pues bueno, vamos a impactar obviamente a los chicos, a los niños, y ciertamente, como dice Daniel, pues tenemos un desafío, ¿no? El desafío es buscar las formas de cómo también no estar adoctrinando y que se entienda de una forma tal vez agresiva a la otredad, pero sí creo justo que podemos empezar trabajando desde la santidad social, que tenemos muy buen ejemplo cuando en el contexto de Juan Wesley, pues también proclamaba, también decía que está mal, ¿no? Desde una visión social, sin embargo, también lo integraba a la vida, pues vamos a decirlo así, espiritual, ¿no? Porque sabemos que manejamos desde nuestra laicidad también lo espiritual y no decir religioso o decir cristiano. Sin embargo, lo espiritual creo que podemos anclar ahí un pensamiento a los chicos para que nosotros podamos darles a entender que hay una conexión, hay algo ahí. ¿Con quién? Con Dios. Pero bueno, me hizo pensar mucho en la santidad social y pues también agradecido por la ponencia. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Rubén. En el chat el comentario también de Venezuela, Carlos Blanco, agradeciendo también la presentación y las ideas con las que nos quedamos trabajando, pensando. También en octubre vamos a seguir con encuentros de capellanes y allí vamos a poder disfrutar de 3 experiencias de capellanía en México, 3 modos de hacer capellanía en México, y seguramente vamos a poder también escuchar y preguntar y compartir en forma presencial algo tan sentido en nuestras instituciones como es el trabajo de las capellanías, que atraviesa, ¿no? No solo el acompañamiento a estudiantes, sino también al personal que allí trabaja, a sus familias. Antes de cerrar, yo querría hacer un pedido. Primero, volver a agradecerle a Daniel por su participación, por sus ideas y por el material que nos queda aquí disponible, que va a quedar en la página de Alaime para consulta y para revisar nuestras miradas y el detalle. Y segundo, así como nos reunimos para recibir aportes, pedirles a todos ustedes un aporte. Recuerdan que habíamos preparado un material en conjunto con el Aposento Alto, con algunas reflexiones elaboradas por chicos, docentes, miembros de nuestra comunidad. Recibimos solo del Colegio Crandon de Uruguay, que ya nos mandó unas 5 reflexiones elaboradas por alumnos. Si cada uno de ustedes nos hiciera el regalo de tener unas 5 reflexiones que pueden ser de alumnos, de docentes, de algún miembro del mismo equipo de pastoral educativa, podríamos sacar un nuevo número. Fuimos 28 hoy aquí. Si cada una de las instituciones pudiera hacer 5, 6, si pueden 10, hacemos una fiesta, pero si pueden 5, sería maravilloso porque podríamos sacar un nuevo material de reflexiones
para compartir con todas las instituciones. Y es muy rica la experiencia de que los mismos estudiantes, que los mismos docentes, que los miembros de nuestras comunidades puedan pensar en sus espacios de orientación cristiana, en sus espacios de capellanía, en sus espacios de celebración en las distintas escuelas, alguna breve reflexión que luego podemos ayudar a editar o completar si falta algo, pero que la base de reflexión sería buenísimo sacar un segundo número de ese material. Así que los convoco, los comprometo, les pedimos por favor, como les resulte más tentador, si nos mandan esas 5 reflexiones sería buenísimo antes de fin de año, por si podemos tenerlas para octubre o noviembre, sería maravilloso para que podamos tener para el año que viene unas nuevas reflexiones elaboradas entre todos. Puede ser tanto al correo de Claudia como al correo de Alaime. Si puede ser a los dos mejor, y podemos entonces trabajar sobre este material. Apúrense que el Crandon ya lo hizo, los deja todos en falta, ¿eh? El Crandon picó en punta, así que traten de... No lo dejemos solo, no lo dejemos solo. Bueno, muy bien, muy bien. Creo que pasamos todos los avisos, creo que no tenemos otras intervenciones. Simplemente agradecer mucho otra vez a Daniel y a todos ustedes que cada vez que convocamos se hacen un espacio, participan, intercambian, proponen y a partir de algunos comentarios o sugerencias vamos buscando temas, vamos buscando posibilidades de encontrarnos. Nos vemos seguro con quienes puedan participar presencialmente en octubre. Y estamos pensando para noviembre seguramente un nuevo, vamos a ver en qué fecha ya los vamos a convocar, un último encuentro virtual para cerrar el año todos juntos. Seguramente será sobre noviembre o primeros días de diciembre, algún horario en el que aún llegando al cierre del año podamos volver a encontrarnos, ¿no? Y ahí Gaby está poniendo un aviso, así que... Hoy es una tarde de avisos, de muchos avisos. El Congreso, vieron que estoy insistidora desde que empezamos, aún antes de comenzar a grabar, insistiendo en que se inscriban al Congreso Internacional en Puebla, México, y hoy a las 19 horas de Argentina vamos a tener una capacitación sobre inteligencia artificial, así que también los invitamos, ahí le dejamos el link de Zoom, por las dudas que no hayan recibido el mail con el enlace o no hayan llegado a escribirse, les interesa. Allí vamos a estar hoy también y damos gracias a Dios por la tarea que desarrollan en sus instituciones y pedimos al Señor que los cubra con su bendición, que los ilumine con creatividad, con toda la fuerza del Espíritu Santo para poder llegar a cada estudiante, a cada familia, a la localidad donde esté inserta la institución de la cual ustedes forman parte. Que el Señor los cubre y los tenga en la palma de su mano hasta que volvamos a encontrarnos, y les agradecemos siempre el acompañarnos, la presencia. Gracias, Daniel. Nos gustó tanto que te vamos a convocar otro día. Está bien. Ya sabes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con gusto. Muchas gracias a todos y gracias por estar acá. Nos vemos lo más pronto que podamos encontrarnos. Un abrazo. Bueno, saludos a todos. Luego, bendiciones. Un abrazo. Gracias, bendiciones. Bye. Gracias, hasta luego. Estimados hermanos, saludos a todos, especialmente nuestro querido Daniel Bruno desde Lima, Perú. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Gracias.